Tengan un buen día, chicos de segundo año. En esta oportunidad continuamos con nuestro curso de refuerzo rumbo a la prueba Avanzo del 2020 del Ministerio de Educación y estaremos desarrollando el tema de las medidas de dispersión. Para empezar, vamos a ver qué son los parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son números que se obtienen a partir de la misma población y que me ayudan a describir algunos aspectos de ella. Entre los principales estadísticos están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición como las que ya estudiamos en la semana anterior. Por eso no las mencionamos acá. Las medidas de tendencia central sirven para resumir al conjunto de datos y me dan una idea de cuáles son los valores que más sobresalen o cuál es el valor promedio o la tendencia central de un grupo. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Tienen diferentes usos y pues una de las más aplicadas o de la que se dice que tiene mejor ubicación o mejor precisión es la media aritmética. Entre las medidas de dispersión podemos decir de ellas que a diferencia de las de tendencia central, no miden los valores promedios o los valores más centrales o la mayor tendencia de los grupos, sino que por el contrario miden la dispersión. Miden qué tan dispersos o alejados están los datos de una serie entre ellos. Las medidas de dispersión principalmente son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. De esta forma, entre ambos se unen para poder describir los datos. Principalmente vamos a estar ocupando lo que es la media aritmética porque la mayoría de las medidas de dispersión lo que hacen es validar el valor que me proporciona la media aritmética. Bueno, vamos a tratar de dar un ejemplo gráfico de cómo poder interpretar las medidas de dispersión. Vamos a considerar en esta pequeña ilustración dos grupos. Supongamos que todos estos puntos rojos representan un grupo de datos y los puntos celestes representan otro grupo de datos. La variable que vamos a estudiar, acá abajo vamos a estar representando las edades. ¿Qué podemos decir del grupo rojo? Podemos decirte que el grupo rojo anda en un rango que oscila entre 6 a 9 años de edad, ¿verdad? Si lo ubicamos de acuerdo al gráfico, las edades del grupo rojo están entre 6 a 9 años. Podríamos hablar de que aproximadamente la media, siempre como tiende al centro, podríamos decir de que el grupo anda entre unos 7 años, 7.5 años de edad como promedio. Y como ustedes pueden ver, los datos que no andan cerca del promedio, pues oscilan un máximo de 2 años atrás o un año atrás, que sería 6 años, a un máximo de 2 años adelante, que serían los 9 años. Entonces, el rango de datos anda entre los 3 a 9 años. Quien no tenga la edad promedio, pues no pasa de 2 unidades de diferencia respecto al promedio. Contrario a lo que podemos ver en el grupo que está en color celeste, que ronda entre los 2 a 8 años. En la misma ilustración, gráficamente podemos ver que los puntos están más alejados entre sí y se distribuyen más a lo largo de la gráfica. Entonces están más dispersos. Si el promedio, por ejemplo, estuviera en 5 años, podemos decir que una persona que tiene 2 años se ha alejado 3 unidades del promedio. Quiere decir que el alejamiento o la dispersión es mayor. Lo mismo hacia la parte superior. De 5 hasta 8 estamos hablando de un alejamiento o de un distanciamiento hasta de 3 unidades. Entonces, numéricamente las medidas de dispersión me reflejan eso, el distanciamiento o el alejamiento que tengan los datos entre sí. Obviamente el grupo rojo acá estaría menos disperso. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, empecemos a estudiar la primera de ellas, el rango. El rango es la más sencilla de las medidas de dispersión. Se le conoce también con el nombre de amplitud y solo consiste en calcular la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, por ejemplo, acá si yo tengo dos series de datos, simplemente tengo que buscar cuál es el número mayor y el menor de la serie, así como está acá, y calcular la diferencia, o sea, que lo voy a restar. El valor que me da, por ejemplo, acá de 0.9, ese sería el rango de la serie A. Lo mismo con la serie B. Me voy a los datos y busco cuál es el dato mayor y el dato menor y los resto.
y el valor que me da es el que tiene, es el rango. Entonces podemos decir que entre estos dos grupos de datos, quien tiene mayor rango o mayor amplitud es la serie B. Por tanto, ahí hay mayor dispersión. Esta medida no es muy utilizada, ya que se dice que como solo considera los datos extremos, no es muy confiable en cuanto a los valores que me pueda proporcionar, porque no considera los valores que están en medio de la serie. Veamos otra de las medidas de dispersión. Ahí tenemos la desviación respecto a la media, también llamada desviación media. Para esta medida de dispersión necesitamos calcular primero la media aritmética de los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos de una residencial. La primera columna simplemente es para numerar los valores, pero la variable en sí está en esta columna donde están las tarifas mensuales. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media aritmética de esas tarifas mensuales. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre 6, ya que son 6 tarifas o 6 casas las evaluadas, y nos da una media de 13. Con esta media aritmética calculamos las desviaciones. A esta tabla original le agregamos otra columna más donde vamos calculando las desviaciones. Acá la X representa cada valor o cada dato de la variable y X menos media significa que cada dato lo voy a restar con la media. Entonces 12 menos 13 da menos 1. 11, que es el segundo valor, menos la media, que es 13, da menos 2 y así sucesivamente. Luego de todos estos datos voy a sacar un promedio, por eso se llama desviación media, porque estoy calculando el promedio de las desviaciones. Pero estos datos para calcular el promedio los voy a considerar con su valor absoluto, es decir, que los voy a considerar todos positivos. ¿Por qué? Porque si yo sumo estos datos con su signo, los que tengan negativos, y los sumo con menos, me va a dar 0. Esa es una de las propiedades de las desviaciones y está acá escrita en este texto. Dice que la suma de todas las desviaciones da 0. Entonces, para que no me dé 0, vamos a considerar el valor absoluto, o sea, positivo, y al sumar esos valores me da 10. 10 lo divido entre 6, porque son 6 datos o 6 desviaciones las calculadas, y tenemos una desviación media de 1.67. Veamos otra de las medidas, la varianza. La varianza es también un promedio, pero dice que es el promedio o media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de todos los datos. Acá tenemos las fórmulas, ¿verdad? La fórmula de la varianza es equivalente a sumar la suma de los cuadrados de las desviaciones y dividirla entre el número de datos. En símbolos o en fórmula lo tenemos representado de esta manera. Tenemos acá la serie de datos en la cual tengo 5 datos y aquí tenemos ya la tabla donde vamos a hacer el cálculo. En la primera columna tengo los datos. Con estos datos calculo la media aritmética de ellos. Ese es el primer paso, tener la media. La media es de 6. Cuando ya tenga la media voy a calcular todas las desviaciones, así como en el ejercicio de la medida anterior, ¿verdad? Todas las desviaciones. 15 menos la media, 4 menos la media, 6 menos la media y así sucesivamente. Luego estos valores se van elevando cada uno al cuadrado. 9 al cuadrado, 81, menos 2 al cuadrado es 4. Acá, siempre que tengo un negativo, al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo y así sucesivamente hasta que termine de calcular todos los cuadrados. Estos valores de elevados al cuadrado son los que voy a sumar para calcular mi promedio. Sumo todos los cuadrados, me da 110 y lo divido entre 5, que es el número de datos. Y ahí estoy cumpliendo con esta fórmula. Y luego ahí tenemos un resultado que es 22 y ese sería el valor de la varianza. Se dice que una de las desventajas de la varianza es que al tener elevados los datos al cuadrado, elevamos todo el parámetro a una escala que no es la misma escala real de los datos. ¿Por qué? Porque este resultado, este promedio es como un promedio de una elevación al cuadrado y los datos en la realidad no estaban elevados al cuadrado. Entonces puede haber lugar a una equivocación en la interpretación de la varianza cuando querramos calcular o tratar de evaluar el nivel de dispersión que hay, porque puede que consideremos que hay una dispersión muy exagerada. Para evitar este problema, entonces viene y establecemos otra medida de dispersión, que es la desviación típica. La desviación típica lo que hace es sacarle raíz cuadrada a la varianza
y poner todos los datos y poner todo el parámetro de dispersión en un nivel o en una escala que esté en la misma escala de los datos. Se dice que la desviación típica es el mejor parámetro de dispersión, es el más utilizado y es el más confiable de todos. ¿Por qué? Porque promedia todos los valores y los pone en el mismo nivel de los datos cuando le sacamos la raíz. Entonces es mejor este que el de la varianza. Ahí tenemos la fórmula, es la misma de la varianza, el proceso es el mismo de la varianza, solo que al final, cuando hayamos calculado, por ejemplo acá, la varianza, le sacamos raíz al resultado. Vamos a resumir. Tenemos aquí los datos de la residencial. Volvemos al ejemplo de la residencial. Tenemos los datos, el primer paso es calcular la media, ya tenemos la media que es 13, con esa media calculamos todas las desviaciones que están en esta columna de acá, 12 menos 13, 11 menos 13, y vamos calculando todas las desviaciones. Esas desviaciones se elevan al cuadrado, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, y sumamos todas esas elevaciones al cuadrado. Y eso lo tenemos acá en el segundo paso o en la segunda fórmula. Entonces, acá, hasta acá es como que hayamos calculado una varianza. Luego viene el paso de la desviación. La desviación es sacarle la raíz a la varianza. Si usted se fija, tienen el mismo símbolo, solo que sin el cuadrado. Y le sacamos la raíz al valor, ¿verdad? La raíz de 5.3 es 2.3. La desviación típica de este grupo de datos es de 2.3. Este sería un ejemplo para datos simples y todos los que hemos analizado son para datos simples. Ahora en el siguiente vamos a ver un análisis o un ejercicio donde podríamos aplicar para datos agrupados. ¿Qué pasa cuando me dan los datos en forma de intervalos? Pues tendríamos que, me he traído hasta acá para el cálculo de la desviación típica, pero de aquí mismo podríamos explicar lo de la varianza, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer cuando los datos están en intervalos? Como el primer paso es calcular la media, entonces vamos a calcular la media en estas tres primeras columnas. Normalmente es probable que en un ejercicio a usted solo le presenten las primeras dos y usted tenga que agregar y calcular todas las demás. Lo primero es calcular el punto medio, que es el representante del intervalo. Se calcula sumando los dos extremos, 67 más 72, y se divide entre 2, y eso me da 69.5. Con la misma fórmula calculamos todos los puntos medios. Luego, cuando tengamos los puntos medios, vamos a multiplicar la frecuencia por cada punto medio. Es lo que está acá en el título de la columna. Frecuencia por punto medio sería 5 por 69.5, me da 347.5. Y va a hacer lo mismo con cada pareja de datos. 95 por 74.5, 790 por 79.5, y esos resultados los coloca acá. Esta columna la va a sumar y le da 79.575, y eso es lo que se divide entre n datos, que son 1000, para calcular la media. Cuando ya tengamos la media aritmética, hay que calcular las desviaciones, pero las desviaciones ya no las vamos a calcular con X, sino que con el punto medio. Entonces tendríamos que hacer punto medio, que sería 69.5, menos la media, y eso me da menos 10.08. El siguiente punto medio, que es 74.5, menos la media, y eso me da menos 5.08. Y así sucesivamente. Luego, calculamos el cuadrado de esas desviaciones, que sería el cuadrado de 10.08, me da 101.61, y así sucesivamente. El cuadrado de cada uno de ellos va a ir en la penúltima columna. Y al final, todos esos cuadrados, como los datos estaban agrupados, cada intervalo tiene una frecuencia respectiva, entonces cada desviación al cuadrado la tenemos que multiplicar por la frecuencia respectiva. Los datos de esta penúltima columna, donde elevamos al cuadrado, los vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia f. 101.61 multiplicado por 5 me da 508.05. Y de la misma manera con todas las filas o con todos los intervalos, hasta terminar. Luego sumamos todo, me da 6.412.5, y eso es lo que me va a servir para la varianza, que sería
6.412.5 dividido entre n, que son 1000 tornillos. Y si lo que usted quiere es sacar desviación típica, a ese resultado le va a sacar de una vez raíz. Si no le quiere, si lo que quiere es varianza, no le saca raíz. Y si lo que quiere es desviación típica, le sacamos de una vez raíz. Este ejercicio es de desviación típica, así que tiene su respectiva raíz. Y la desviación típica sería 2.53. Veamos el último de los parámetros de dispersión, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad sirve para comparar dos grupos diferentes de datos. Por ejemplo, si tenemos dos secciones diferentes en 2 grados y cada uno tiene su propia media y su propia desviación. Entonces, lo que hacemos es que en cada serie de datos vamos a calcular este cociente o esta división. Digamos acá, tenemos un grupo A, por ejemplo, donde la edad del grupo A tiene un promedio de 110.4 y tiene una desviación típica de 4.74. Luego, el segundo grupo de 17 años tiene un promedio de 170.7 y una desviación típica de 5.81. Si queremos comparar estos dos datos y ver cuál tiene mayor dispersión, a plena vista pudiera ser de que dijéramos que tiene mayor dispersión el grupo de 17 años de edad, porque la desviación típica es mayor que en la del otro grupo. Pero como los datos son distintos, tienen media diferente, o a lo mejor incluso los datos tienen diferente tamaño de población, sería bien arriesgado simplemente compararlos a simple vista, solo con la desviación típica. Entonces, cuando hay que hacer comparación entre grupos con medias diferentes o con tamaños de población diferentes, calculamos el coeficiente de variación. Y lo tenemos acá, el coeficiente de variación de cada dato. Para la población de 5 años sería desviación típica dividida entre la media, y ahí tenemos el dato. Este sería el coeficiente de variación, 0.04. Y para la población de 17 años, lo mismo, desviación típica entre media aritmética, y ahí tenemos el coeficiente de variación es de 0.03. Si se fijan, comparándolos, ¿quién tiene mayor dispersión? La población de 5 años. Contrario a lo que veíamos inicialmente, comparando solo las desviaciones. Así que ahí está. Lo que es la aplicación o cómo se puede interpretar o ejecutar un ejercicio aplicando coeficiente de variación. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que se haya comprendido. Gracias por su atención y por estar ahí siempre pendientes de las actividades de este curso PREPAES. Dios me los bendiga mucho. Feliz día y feliz fin de semana.